Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, a través de esta radio digital Fénix Radio. Recordándote que estamos en vivo a través de todas las redes sociales. Búscanos en Google como Fénix Radio. Feliz miércoles para todos ustedes. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buen día para todos ustedes. Estamos bien por la gracia de Dios, no bien de toda, pero si Dios nos da la oportunidad de levantarnos y salir a contemplar el día, ya tenemos que decir que estamos bien, porque lo primero es la fuerza para usted movilizarse, la salud. Lo demás Dios dice que se encarga de eso vendrá todo por añadidura. Entonces nos sentimos bien y esperando en el Señor, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Vamos a orar de inmediato porque estamos un poquito tarde. Son las 9:17 en la mañana en este miércoles. Recordándole que queda libre para usted la línea de comunicaciones marcando al 809-721-5028. Es la línea por la cual usted se puede poner en contacto con nosotros si desea interactuar con nosotros en cabina. Así que ahí está la línea por la cual usted puede hablar con nosotros de forma directa y totalmente gratis. Oramos. Eterno Dios, Padre Santo y Poderoso que está en los cielos, alabado, glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos porque usted nos permite en esta mañana estar aquí, Señor, para expresar su palabra a todas las naciones. Le pedimos, Padre amado, que el Espíritu Santo nos ayude, que sea el Espíritu Santo que exprese su verdad y que nos encamine a toda verdad, Señor, pues su palabra es la verdad. Y queremos, Señor, que Cristo habite en nosotros, Padre, que nos haga templo suyo, Señor, para que así Él encamine nuestros pasos, Señor, en nuestro diario vivir. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en este día continuamos en el libro de Éxodo. Hemos ya explicado el libro de Génesis, los evangelios, y ahora estamos en el libro de Éxodo. Y hemos ya aprendido, hemos estudiado la vida de Moisés. Hemos estudiado la vida de Moisés, quién es Moisés, cuál fue el rol de Moisés, o cuál viene siendo el rol de Moisés, porque ahora vamos a entrar a ver a Moisés amparado con el poder de Dios. En el día de ayer declaró el Señor, o sea, en la Escritura, en el día de ayer, en el programa de ayer, vimos cómo Dios declaró que haría de Moisés un mini Dios, para así decirlo, porque él se pondría, habitaría en la boca de Moisés y en la boca de su hermano Aarón. Pero que donde él habitaría bien sería donde Moisés, para que Moisés transmita la voluntad entonces a Aarón, y Aarón pudiese hablar al pueblo. Es algo imprecedente. En la Biblia, al único que vemos algo parecido es con el Hijo de Dios. Porque Dios le dice al mismo Hijo: yo estaré en tu boca. Y el mismo Cristo declara: no crean que las palabras que ustedes han escuchado son mías, o que lo que yo he hecho he sido yo. Ha sido mi Padre, ha sido el que me envió. Eso lo declara Cristo. Amén. Y el mismo Moisés, que luego se le reveló el Evangelio eterno, dice: un profeta igual que yo le será enviado. A ese deben ustedes escuchar, sabiendo que Cristo vendría también como profeta. Aunque no era el tiempo, pero Moisés representó
Moisés representó la salida de Egipto, pero Cristo representa para todos nosotros, para toda la humanidad, nuestra salida del pecado. Salida de este mundo. Exacto. Entonces, es algo fascinante estudiar la palabra a fondo. Cuando usted estudia basado con el Espíritu Santo, con amor, con determinación de aprender y de obedecer, oiga, eso es algo increíble. Usted no necesita maestro, porque dice, es la palabra lo declara, el mismo Espíritu Santo será tu maestro. Así es. Cuando usted estudia basándose en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo capacita para que usted enseñe a los maestros, a los que se dicen ser maestros. Fíjese, es así. En esta ocasión, en el capítulo 4, el versículo 18 en adelante, leemos ya cuando Moisés ya va para Egipto. Y aquí vemos ya cuando el Señor le dio las 3 señales: agarra tu bastón, tíralo al suelo, se convirtió en serpiente, mete tu mano en tu seno y salió leprosa. Y si no te creen con eso, pues agarra agua del río y viértela en tierra y el agua se convertirá en sangre. Y así sucesivamente. Luego de que el Señor terminó de hablar con Moisés, entonces Moisés se fue para donde su suegro Jetro, y le dice, se despide de él, le pide permiso también. Fíjese, señores, el respeto que se vivía antes. El padre de la esposa se convertía también en padre del marido. Había un respeto. Así es. Mientras el hermano explica, yo estoy analizando en base a la historia, a la trayectoria de Moisés, al llamado que Dios le hizo a Moisés, y incluyéndonos todo, a veces nosotros escuchamos la historia y creemos que Dios nada más está hablando con Moisés, dirigiendo a Moisés para que Moisés haga esto, haga aquello, lo haga de esta manera. Dios lo está preparando y lo está adiestrando. Y nos ponemos a escuchar la historia, pero es de Dios a Moisés. Eso mismo que Dios está haciendo con Moisés es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Amén. Preparando a su pueblo. Preparando a su pueblo. Y usted diría, pero yo no tengo la misma función de Moisés. Pero es que cuando no le prestamos atención y analizamos, entonces no veamos la función que tenemos. Tenemos la misma función de Moisés, nosotros. Dios nos está preparando. ¿Para qué? Para que usted rescate a las personas que están en la esclavitud del pecado. Para que usted vaya donde ellos y los rescate y los saque del lugar de donde están. Oye, ¿para qué Dios estaba preparando a Moisés? Para que liberara al pueblo de Egipto, lo sacara de la esclavitud, lo llevara. Usted y yo, Dios nos está preparando para eso, para que usted represente a Cristo donde quiera que usted esté, y que usted, el otro pueda ver que usted es una persona de Cristo y él pueda desear ser como usted, y a través de la amonestación también, usted sacar al otro del error, porque está viviendo en esclavitud. El pueblo de Israel en Egipto estaba viviendo en esclavitud. Hoy en día la humanidad está viviendo en un mundo de esclavitud. Está sacando, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay un paralelo aquí entre Moisés y el Padre. Moisés está mandando a Aarón. Está diciéndole a Aarón lo que tiene que hacer. El Padre le dijo a Jesús todo lo que tenía que hacer. La función es liberar
Esa es la función, para eso es la preparación, para liberar. Nosotros tenemos un mundo por delante, un mundo lleno de personas que no tienen conocimiento, están sumergidos en la esclavitud por falta de conocimiento y están esperando a una persona que vaya a ayudarlos a salir de la esclavitud, que somos usted y yo. Y el Señor nos está preparando para eso. Pero a veces oigamos la historia de Moisés, no, eso es para Moisés, eso no es para mí. Tenemos que aplicarnos nosotros eso. Dios nos está llamando a que nos preparemos para ser colaboradores con Cristo, como lo fue Moisés también. Señores, cuando nosotros leemos la Biblia y vamos a leer ahora, vamos a leer relatos que pueden confundir la mente y es como que contradice la voluntad de Dios. Un relato que fuera como si contradijera la voluntad de Dios. Es por ello que hay muchas personas que leen la Biblia y no la pueden entender por sí solos. Para poder leer la Biblia y mucho más el Antiguo Testamento, señores, yo les voy a decir la verdad. Tenemos que orar. Si es posible, ayunar. Y orar mucho, mucho. Para pedirle a Dios, Señor, muéstranos la verdad. Quite toda confusión de nuestra mente. Vamos a leer un relato ahora muy peligroso, muy peligroso. Y por eso le digo, la palabra del Señor hay que leerla ¿en qué? En oración, si es posible ayunar y tener el deseo de aprender. Porque le voy a leer un relato ahora de cuando ya Moisés, ahí fue que quedamos ayer, cuando ya Moisés habló con Dios, el mismo Dios lo está enviando, le dice que estaría con él, que estaría en su boca, con su hermano y etcétera. Pero la Biblia va a mostrar un relato confuso, porque va a hablar de muerte. O sea, va a hablar que el Señor mismo se le presentó y sale al encuentro de Moisés para matar a Moisés. Ahora, leyéndolo, esto no es confuso esto ahora. Es lo que estamos explicando. La palabra de Dios, el Señor quiere que usted entienda. Dios no tiene privilegio ni hace acepción de personas. Cuando Dios le habla a un hijo de nosotros como hijo también, debemos coger lo que Dios está diciendo para nosotros. Exacto. Porque cuando Dios le está hablando aquí a Moisés, todo eso que el Señor le está diciendo a Moisés ahí, nosotros debemos cogerlo para nosotros. Nos lo está diciendo a nosotros, si no consideramos ser hijos de Dios, porque si no somos hijos de Dios, entonces no sería para nosotros. Pero toda la instrucción que Dios le da a Moisés, automáticamente a nosotros también, eso es para nosotros todo. Amén, así es. Que debemos hacer un arreglo igualmente, y en la forma de actuar, cómo debemos actuar. Bien, vamos a leer estos versículos. Voy a ir un poquito más atrás, que el Señor pues nos conceda, para que el Señor nos conceda la explicación correcta. Y dice aquí lo siguiente, esto fue después de que Moisés hablara con el Señor. Y dice, entonces Moisés volvió a su suegro Jetro y le dijo, con tu permiso volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. El Señor había dicho a Moisés en Madián, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
Entonces Moisés tomó su espada, su esposa. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Llevó también la vara de Dios en su mano. El Señor dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Dónde puso Dios las maravillas? O sea, el poder, ¿a dónde? En la mano de Moisés. En la mano de Moisés. Por eso le digo que hay que leer la Biblia ¿con qué? Moisés podía enfrentar un ejército completo solamente con su mano y con su vara. Porque ¿quién estaba con él? Dios. Exacto. Oigan lo que dice: con lo que he puesto en tu mano. Dice: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: el Señor dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Recuerden que el Señor dice en su palabra, y es un Dios justo: mía es que la venganza. ¿Qué dice Dios? El Señor dice: mía es la venganza. Y Dios paga a nosotros conforme a nuestros hechos, conforme a lo que nosotros pensamos que es justo. Dios es igual. Ahora, Dios pasa por encima del pecado cuando ve un corazón contrito y ¿qué? Y humillado. Humillado. Porque si usted se humilla, si usted reconoce el pecado delante de Dios, Dios te paga también o actúa conforme a tu justicia, o sea, en eso, en lo que tú estás pidiendo, conforme a tu corazón contrito y humillado. Es así, es lo mismo, Dios no cambia, eso es justicia. Por eso vamos a leer ahora lo siguiente. Y dice: en el camino, oigan bien, en el camino, en una posada, oigan bien ahora aquí, en el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés. ¿Quién salió? El Señor. Ahora escuchen: y quiso matarlo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién salió al encuentro de Moisés? El Señor. ¿Pero para qué salió? Dice, quiso matarlo. Ahora la cosa cambió. Podríamos decir, escuchen bien esto, podríamos decir o malinterpretar que el Dios que está eligiendo a Moisés es un Dios bipolar que cambia de repente. Porque ¿para qué lo eligió? ¿Para qué lo eligió? ¿Para qué eligió Dios a Moisés? Para liberar al pueblo que Sí. estaba en esclavitud. Si usted no ha escuchado esto, porque esto no lo predican, tienen miedo de predicarlo. Primeramente, ¿qué puso Dios, dice él mismo, en las manos de Moisés? El poder, la palabra. Exacto. Cuando Dios salió al encuentro de Moisés, ¿para qué salió Dios al encuentro de Moisés? Bueno, aquí está diciendo que quiso matarlo. Señores, ¿no dice la palabra del Señor que Dios también luchó con Jacob? ¿Quería Dios matar a Jacob? ¿Quería Dios, mi pregunta con cualquier lector, quería Dios, o sea, aquí dice que quería matarlo, pero quiere decir en el sentido, a ver si él confiaba en Dios, porque tenía, ¿dónde puso Dios poder? No podía defenderse. ¿Qué tenía Moisés en la mano?
¿Qué tenía Moisés en la mano? ¿Había confiado Moisés en Dios? Pero hay algo más oculto aquí también. Y vamos a seguir mirando. Pero recuerden que en la mano Moisés tenía ya el poder. El poder para hacer frente. Para hacer frente, para defenderse. Tenía poder para esto. Aquí hay algo que no podemos dejar de darle una explicacioncita breve. Es que aquí estamos mirando el amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Qué lucha es esta que Dios tiene ahora mismo con Moisés, que estamos mirando? La lucha no es que Moisés le está desobedeciendo, ni que se está extraviando. Lo que pasa es que aquí hay algo que Dios quiere que Moisés entienda. Exactamente. Y Moisés no lo está entendiendo. Exacto. No es que Moisés está desobedeciendo. No. Es que no está entendiendo la instrucción que Dios le está dando. No la está entendiendo. Y esto nos hace ver a nosotros que Dios lucha con nosotros para que podamos obtener una preparación tal que no haya excusa en aquel día para nosotros ir a los brazos del Señor, que estemos conscientes, con conocimiento de lo que hemos hecho. Así el Señor es. quiere que Moisés entienda lo que tiene que hacer. No es una lucha porque Moisés le está desobedeciendo, no. Es que Moisés hasta tanto no está entendiendo lo que... está como esta gente que está medio lobo, que no entienden. Entonces, la diferencia está que hay cosas que el pueblo se cree que Dios castiga. Cuando usted no entiende, Dios no castiga. Dios lo que hace es que coge más lucha con usted, dándole a entender la cosa. Pero no es que usted está en contra de Dios y Dios no se desagrada. Si no, Dios sigue luchando con usted hasta que le haga entender lo que Él quiere que usted entienda. Esa es la lucha que Dios tiene con nosotros. Que Él nos hace entender hasta que podamos entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Porque a veces queremos hacer la voluntad de Dios y no sabemos, no entendemos. Entonces Dios está tratando de eso, de que entendamos. Hay una sola cosa que Dios no quiere que haya entre nosotros. Que por eso sí podemos ser condenados cuando nos ponemos en contra uno con otro. Ahí ya es otro problema diferente. Pero esta lucha de Dios con Moisés no es porque Él está en contra, sino porque no entiende. No está entendiendo mientras tanto. Pero después vamos a ver cómo Él va entendiendo la cosa y cómo va a ir actuando. Amén, así es. Fíjese que dice entonces, porque ya Dios le había mostrado a Moisés. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Ahora, el poder. Exacto. ¿De qué raza era Moisés? Era hebreo. Pero a Moisés se le olvidó hacer algo que es por ley. Por ley tenían todos los israelitas, llamando israelitas porque perteneciente al pueblo de Israel, pero los hebreos, la palabra correcta es hebreos, todos los hebreos tenían que hacerlo. Y es la circuncisión. En Egipto, por haberse mezclado y haberse olvidado, se olvidó el pueblo de Israel, se olvidó de la costumbre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente algunos recordaban. Aquí la esposa de Moisés le llegó esto a la mente directamente y lo hizo. Y lo hizo. Y al hacer esto llamó a su propio esposo un esposo de sangre. Porque tuvo que hacerlo ahí. ¿Quién sabe si su hijo
estaba ya grande o no se sabe porque aquí no dice la palabra cuántos años tenía el hijo. Pero por la regla que Dios le dio a Abraham para que la transmitiera a todos sus descendientes y aún a sus criados, a los suyos que estuviera, ¿a los cuántos días había que circuncidar a un niño? Era recién nacido que lo hacían. Recién nacido, por lo menos a los 8 días de haber nacido. Ahora fíjese el suceso aquí. Fíjese el suceso aquí. Dice, en el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Así el Señor lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Se olvidó el pueblo de la circuncisión, sí o no? Sí, estaba olvidado, porque aquí vemos que ella está circuncidando a su hijo, que no estaba circuncidado. Tuvo que hacerlo rápido. Le llegó eso a la mente. La intención de Dios, aunque aquí dice la Biblia que salió y quiso matarlo, Dios no lo iba a matar. ¿Por qué? Porque en sí, a él lo había elegido Dios. ¿Para qué? Y ya Dios había declarado que a través de él iba a liberar ¿a quién? Al pueblo. Entonces, Dios iba a pelear con él, a ver si las raíces hebreas estaban en él. A ver si las raíces hebreas, si las costumbres, porque por esta causa era que el pueblo estaba pasando, lo habían esclavizado y había perdido la esencia del Dios que lo llevó a Egipto. Se perdió. Ahora, cuando vino a la mente, no a la mente de Moisés, a la mente de su esposa, ¿qué hizo la esposa? Una vez entró en acción, puso en práctica lo que se acostumbraba a hacer en el pueblo de Israel, la circuncisión. Entonces, si realmente la intención de Dios era matar a Moisés, eso no le iba a impedir que Dios hubiese matado a Moisés. No estamos diciendo que la Biblia está equivocada ni está hablando mentira, sino que en el intento de Dios era forcejear con Moisés, como forcejeó ¿con quién? Con Jacob. ¿O no dice la palabra de Dios? Luchó, incluso ahí está un canto, luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en la lucha le decía: si no me bendices no te vas. Hay un canto, un coro. Y en la misma Biblia lo dice, que luchó Jacob con el ángel de Jehová. Aquí hay algo que a veces quizá muchas personas no entendemos acerca de la circuncisión. Y diría que tendría que ver la circuncisión con la salvación. Es que Dios había establecido la circuncisión como una señal en los hijos de Dios. Y el que no estaba circuncidado, porque Dios había establecido esa señal, ya se veía que no era hijo de Dios porque no estaba circuncidado. Entonces, ¿qué fue lo que la esposa de Abraham de una vez se dio cuenta? Fue de eso. Dijo: no vaya el Señor a pasar y revisar y allá este muchacho no hallar la señal en él como que es su hijo. De una vez lo hizo, se acordó que no lo habían circuncidado y lo hizo. Lo hizo. Entonces, no es que la señal salvaría, pero Dios la puso como una señal para distinguir a su pueblo. Así es. Para distinguir a su pueblo, uno de los otros. Dice que cuando el Señor vio la acción, entonces le abrió paso. Exacto, porque uno le
le abrió paso. ¿Por qué le abrió paso? Porque se identificó con la señal. Exacto. Dice así, así el Señor lo dejó ir. Ella había dicho, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. El Señor dijo a Aarón, ahora al hermano, el Señor dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. Y él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor que lo enviaba y todas las señales que le había dado a hacer. Ustedes ven que Dios no actúa por actuar. Dios nos prueba a ver si realmente creemos en Él y hacemos lo que Él nos ha mandado y nos ha puesto en nosotros. Moisés era en ese tiempo un Dios en la tierra, un Emmanuel, un Dios con nosotros. En ese tiempo, Moisés se convirtió en un Emmanuel, en un Dios con nosotros. Amén. Porque así lo declaró el Señor, ¿sí o no? Amén. El Señor lo declaró así. Y que todo lo que nosotros tenemos que es obedecer a todo lo que el Señor manda, a todo su mandato, es obedecer. Porque estamos hablando aquí de cosas que parecen ser sencillas o como con poca importancia, vamos a decir. Pero que si el Señor lo dice, hay que hacer como Él dice. Mire este asunto de la circuncisión. Para muchos diría, pero ¿qué tendría que ver que esté circuncidado o que no esté para ser hijo de Dios? Pero Dios dijo que esa era la señal. Entonces hay que cumplir. Exactamente. Es que no es como el pueblo diga. No es como uno diga, es como Dios dice. Ahora, vamos a notar algo y lo vamos a ir viendo en las actuaciones de Moisés. En algún momento, cuando Moisés abrió el mar, oró Moisés, pidió Moisés a Dios que se abriera el mar. Cuando Moisés golpeó la roca, cuando Moisés golpeó la roca, en el momento en que él la golpeó, ¿oró Moisés a Dios para que brotara agua de la roca? No oró. El Señor dice que no. Porque el Señor dijo, háblale. Que hablar es hablar con Dios, es orar. Y Él no le habló. En la mayoría de señales que Moisés hacía, él no se dirigía a Dios en lo que hacía. Pero ¿por qué razón pasaba esto? Bueno, aquí podríamos decir porque ya Dios le había dado el poder. Exacto. Pero señores, miren lo que dice aquí, lo que dice el Señor. Vámonos para entender esto, porque por esto es que ustedes no entienden que Dios salió a enfrentarlo, a ver si Moisés iba a intentar enfrentar también a Dios en este sentido. Podría defenderse por lo menos y también ejecutar ya lo que Dios había mandado. Miren lo que dice el Señor, dice aquí. Dios le dice, Él hablará, en el versículo 16 dice, Él hablará por ti al pueblo, Él te será en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de ¿qué? De Dios. Pero ¿por qué ustedes piensan que Satanás peleó tanto simplemente por el cuerpo de Moisés? No dice por el alma ni espíritu. Es que Dios le había dado poder para que obrara. Porque aquí podemos notar algo con claridad. Cuando estaban en el desierto, que el Señor le dice, cuando tengan sed, tú le hablas a la roca y la roca te dará agua.
Pero aquí podemos ver que ellos se vieron en la necesidad de agua, pero Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó. Exacto. Pero no era la manera No, no, no. para que la roca le diera el agua, no era golpearla, era que le hablara. Ahora usted preguntaría entonces, al golpearla, ¿por qué la roca le dio agua? Exacto. Porque ya Dios le había dado el Ya había- poder. Él la golpeó con el poder que el mismo Dios le había dado. Exacto. Y le dio el agua porque él tenía el poder. La intención de Moisés, en el corazón de Moisés, era que el agua botara, que la roca botara ¿qué? Agua para ellos saciarse. Y no tenía no tenía Moisés ya el poder para hacer que la roca botara agua. Ya lo tenía porque ya Dios se lo había dado de antemano. Ya Dios se lo había dado. Ahora que aún teniendo el poder, No, claro. el Señor le dijo, háblale. Exacto. No que la golpeara aún teniendo el poder. Dios dirigía. Para que se pueda entender más fácil a lo que la Biblia está expresando aquí. ¿Tenía Jesucristo en sí el poder de hacer su propia voluntad aquí con nosotros, sí o no? Sí, había sido dado por Dios el poder. Lo tenía. Pero fíjese algo. Hizo Jesucristo en algún momento, registrado por la Biblia, en algún momento, ¿hizo Cristo su propia voluntad? No. Él tenía el poder, pero no lo usó. Dice, No lo usó. Siempre iba y consultaba a su padre. él escuchaba la instrucción de su padre y conforme a su padre le decía las cosas, por el hilo lo hacía Jesucristo. O sea que aquí podemos ver con perdón que fue diferente a Moisés. Moisés no le habló a la roca, usó el poder, Exacto, pero Cristo no usó el poder. exacto, Cristo le hablaba al Padre. exacto. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Entonces, así como Dios, o sea, no estoy poniendo a Moisés igual a Jesús en este sentido, sino como Dios lo puso en ese momento, porque fue Dios. Una explicación que, Una explicación. que es parecido, Parecido para que usted pueda entender. porque Dios le dio poder a Moisés, también se lo dio a Jesús. Exactamente. Pero Moisés empleó el poder, Jesús no. Jesús consultaba a su Padre. Exactamente. Esto es lo que hay que entender aquí. ¿Por qué? Porque podríamos decir, no, pero Dios es un Dios bipolar, como hay muchos que han leído. No, porque Dios te dice una cosa, pero después quiere matarte. No, no es así. Dios te está guiando y te está educando, enseñándote para que tú seas una persona capaz de poder hacer tu voluntad conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Entienden? Porque es que si confiamos en nosotros mismos, en la naturaleza que tenemos, oigan bien esto, si confiamos en nosotros mismos, en la naturaleza que tenemos, ¿qué dijo Jesucristo de su propia naturaleza que había recibido? No fue uno y le dijo, Señor bueno, a él, a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús de la naturaleza que tenía? ¿Qué dijo? No me llames ¿qué? Bueno. No me llames bueno, no hay nadie bueno, solamente ¿quién? Mi Padre. Exacto. Ahora, ¿no reconoció Jesucristo la naturaleza humana que había En él. obtenido en él? Sí, claro. En un momento que la Biblia lo registra, aunque haya muchos adulones, Dios no le gusta los adulones. No hubo un momento en que Cristo pensó en sí mismo y dijo, Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo. Y oró 3 veces por lo mismo, hasta que el Espíritu Santo lo envolvió y habló, y después dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la de quién. La tuya. Entonces yo le digo a cualquier lector, ¿cuál era la voluntad de Cristo en ese momento? ¿O cuál era la debilidad? Exacta. La intención de Jesús en ese momento, ¿cuál era?
Era debilidad. Debilidad, sintió miedo. Adiós. Entonces, ¿pero qué luego dijo él? Espérate, Padre, no se haga lo que estoy yo pensando, porque ahora mismo lo que estoy pensando no es bueno, no va conforme a la voluntad suya, no va conforme a la voluntad de quién, del que lo envió. Entonces cuando él reconoció, dijo, Padre, no se haga mi voluntad, dice la palabra que ahí bajaron ángeles a confortarlo. Entonces, porque eso lo dice la palabra del Señor. No dice a buscarlo, a confortarlo. A confortarlo. Porque tenía que seguir la travesía. Exacto. Ahora, esto no registra que Cristo desobedeció a Dios. No, Él presentó su propio querer en ese momento. Su debilidad. En ese momento. Como a cualquiera de nosotros nos pasa. Pero ¿qué nos enseñó Cristo en ese momento? A no confiar en nosotros mismos y en la condición que tenemos ahora, sino en la que tendremos después, en la gloria, con Cristo en el reino de los cielos. Hay quien de nosotros que estuviese pasando lo que Cristo pasó, no va a pedir ayuda. Exacto. Entonces, aquí vemos a Moisés y a Cristo en un sentido paralelo, en un contraste. Y el Señor se estaba asegurando de que Moisés hubiese puesto atención y hubiese comprendido la magnitud de la gracia y el poder que Dios había depositado en él. Aquí hay algo que estamos mirando nosotros, porque esto es para aprender, esto es para irnos dando una enseñanza de una vez. Esto no es para pasar por alto esta explicación. Si Cristo hubiese actuado igual que Moisés, la raza humana se hubiera perdido. Claro. Se había perdido. Se había perdido la raza humana si Cristo actúa igual que Moisés, si Cristo hubiese usado el poder. Claro. Hay muchos que dicen que Cristo venció porque trajo el poder de arriba. Déjeme decirle que si Cristo usa el poder, la raza humana se pierde. Exacto. Hay una excusa por Satanás. Se pierde. Aquí podemos ver qué le pasó a Moisés al usar el poder, que no le habló a la roca como Dios le había instruido. No entró a la Canaán, no entró. Ese fue el pecado. Sí. Fue ese. Desobedeció ahí, cayó. Eso era lo que el enemigo quería agarrar en Cristo. Un solo pecado. Exacto. Ese mismo, que Cristo usara la fuerza para vencer. Si Cristo usa la fuerza como la usó Moisés, nosotros no tuviéramos ninguna esperanza de entrar al cielo. Exactamente. Porque ¿qué impidió que Moisés entrara a la Canaán? Que usó la fuerza. Si Cristo la usa, tampoco nosotros íbamos a entrar. Pero Cristo dependió totalmente de su Padre. Amén, así de es. la instrucción de su Padre. Así es. Eso es lo que el Señor quiere dar a entender aquí, para que el que lea entienda. Y hoy en día, la mayoría de religiones, personas, supuestos profetas, no están ejerciendo un así está escrito o un así dice Dios, sino que se dejan llevar por la boca de su pastor, de su religión, de su concilio, y no ejercen lo que Dios ya ha establecido. ¿Qué estableció Dios como representación y que tenía que hacerse por ley perpetua entre los israelitas? La circuncisión. Moisés no había hecho eso con sus hijos, porque si lo hubiese hecho, ella no hubiese circuncidado. ¿Qué iba a circuncidar de los hijos? Tuvo que hacerlo de repente. Esto nos enseña a nosotros, aquí, con esta acción que hizo la esposa de Moisés. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer.
es escuchar la instrucción de Dios. Ella escuchó la instrucción de Dios, aunque se le había olvidado. Le vino de una vez a la mente y lo puso en práctica. Y escaparon. Dice que el Señor no le dio salida de una vez. Claro. Entonces, usted y yo, es la instrucción de Dios, aunque se nos haya olvidado, pero pedímosle a Dios que nos ayude a recordar lo que Él nos ha dicho. Dice entonces el versículo 27, el Señor dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. Y él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor que lo enviaba y todas las señales que le había dado a hacer. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron a todos los ancianos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés e hizo señales ante el pueblo. ¿Ven? E hizo señales ante el pueblo. Dice, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Cuánto tiempo que el pueblo no había adorado? ¿Cuánto tiempo que el pueblo se había olvidado de Dios? ¿Cuánto tiempo? Pero ahora, ¿por qué adoraban? Tuvieron que ver señales. No hizo señales Moisés. Moisés tuvo que hacer las señales que Dios había puesto en él, para que el pueblo pudiese creer y pudiese entender que Dios había visitado ¿qué? Al pueblo hebreo, y había visto la aflicción en que el pueblo hebreo estaba. Pero el Señor también estaba cumpliendo una promesa hecha ya a los padres de los hebreos, a Abraham. Pues Dios le dijo, tus hijos van a ser una gran nación, se van a multiplicar, pero por un cierto corto de tiempo, que fueron 400 años, van a ir a Egipto y van a ser esclavizados. Pero no te preocupes, esto es parte del plan. Como quien dice, yo los sacaré de ahí y lo traeré a esta tierra, donde se la daré a ellos y a tu descendiente. ¿No está Dios cumpliendo esto? ¿Olvida Dios algo? Solamente hay una sola cosa que Dios olvida, y lo hace a propósito. ¿Y sabe por qué lo hace? Para no provocar mal. Lo único que Dios olvida cuando Él ve un corazón humillado y contrito es el pecado. Porque dice la palabra, yo ato tu pecado y lo echo en el fondo del mar para que jamás vuelva a memoria de nadie. Es lo único. ¿Y por qué que Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Porque te ama. Que te ama, que Dios lo hace. Que quita el pecado que hay en nosotros y lo tira al fondo de la mar. Y no se acuerda jamás de eso. Exacto. Porque es que el amor es tan grande que lo hace olvidar eso. Así es. Mis queridos amigos, hermanos en la fe, lea la palabra del Señor con oración, con ayuno. Procure aprender, procure tomar a Dios en su corazón. Y recuerde, Dios no juega. Dios no es un Dios débil como nos han enseñado, que se puede jugar con Él, que se puede prometer hoy y mañana no cumplir, que se puede venir a darle órdenes, y que es un Dios como un Dios de trapo. No, Dios es un Dios celoso, dice su palabra. Es un Dios recto. Es un Dios de amor. Pero recuerden que el amor es rectitud. No vayan a creer que como hoy en día nos han enseñado que Dios es cualquier cosa, que el amor en Dios es cualquier cosa. Porque hoy en día no se vive el amor de Dios. En la misma iglesia, en la misma congregación, usted escucha los compañeros en la fe, cuando algo sucede,
son hermanos míos en Cristo. Oigan eso. Yo fui, tenga 100 pesos porque es hermano mío en Cristo y que se salve como pueda. El empeño, esa circuncisión que ya Dios hizo en el corazón, son muy pocos los que realmente la revelan y se ve quiénes son los hijos de Dios. La palabra del Señor dice que en este tipo de reuniones, en este tipo de cosas, dice, es necesario que en sus congregaciones, que en sus reuniones haya disensión y discusión entre los miembros, para que así sea revelado quiénes verdaderamente son los hijos de Dios. Usted sabía que lo dice. Solo dice en la Biblia, no es algo que salga de mi boca. Pero Dios dice, es necesario que esto acontezca para que los ángeles que me acompañan, yo mismo, esté certero de quiénes son mis hijos y quiénes no. Pero esto es porque esta palabra, el enemigo de nuestras almas, de nuestro bienestar, introdujo malas enseñanzas en el campo de Dios que somos nosotros, en el terreno de Dios que somos nosotros. Es a nosotros que Cristo viene a cosechar, es a nosotros que Cristo viene a recibir y a llevarnos con su Padre, porque somos su cosecha. ¿No lo dice la Biblia? Así es. Entonces, tenga cuidado. Obedezca a Dios y a su palabra. No cambie tan siquiera una jota, dice la palabra. Tan siquiera una jota. No deje que se la cambien por voluntad humana, porque a la humanidad le parece que de esta forma lo hace mejor. No se deje engañar. No se deje engañar. Usted no fue llamado a recibir órdenes de un concilio, ni de una congregación, ni de nadie. Usted llamó a ser obediente a su Dios, conforme a lo que dice la palabra. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque los concilios, sin mencionar nombre para no ofender, pero ellos tienen una autoridad de unos reglamentos que ellos han establecido. Que han pasado por arriba de la Biblia. Cada concilio tiene ellos se jactan en decir que ellos tienen su norma por encima de la Biblia. Y que esa norma no puede ser violada. Pero es una norma que usted no la encuentra registrada aquí en las Escrituras. Entonces Dios no nos está llamando a nosotros a seguir normas que Él no ha establecido. Es lo que dice las Escrituras. Muchos se jactan que nosotros tenemos el manual de la iglesia, sea cualquier iglesia, porque ellos tienen su manual. Exacto, todo. Todos los concilios tienen su manual. Tienen su reglamento escrito en ese manual. Pero si no coincide con lo que dice aquí, no lo crea, no lo crea. Ellos han establecido normas que usted nunca en la vida la va a encontrar aquí. Exactamente. Ya hay normas dentro de la iglesia. Déjeme decirle que a usted lo condenan hasta por la ropa. Sí. Hasta como usted va vestido. Lo condenan. Y eso no se encuentra aquí. No. El Señor Jesús dice, vengan como estén. Si usted puede ir en una chancletica o no tiene la chancleta, vaya a estar descalzo si puede. Vaya a estar descalzo, pero vaya. Pero allí hay norma en la iglesia. Que usted tiene que hacer esto, pueda si o no se pueda. Si usted no viene como dice la norma que nosotros tenemos aquí, lamentablemente usted no puede ser miembro de nuestra organización. Pero yo quiero ser miembro del concilio de Cristo.
Amén. que es en el cielo que está, no aquí en la tierra. El concilio de Cristo. Y que Dios nos ayude a ser humildes y a no jugarnos por lo que nos vemos por fuera. Vamos a ver lo que hay por dentro. Que sea un corazón noble, humilde, humillado. No por apariencias de afuera, porque la mayoría de las iglesias en este mundo se están jugando al otro por lo que ven por fuera. Amén, así es. Bien, nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo, dándole las gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en el estudio de esta palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde siempre estudiar, leer, ayunar y tratar de obedecer lo que dice la palabra del Señor. Dios le bendiga. Nos despedimos en oración. Le damos gracias al Señor porque ya está todo explicado. Dios ha explicado en esta mañana de manera que no hay que volver a repetir. Creo que todos hemos entendido lo que Dios ha explicado, porque yo lo siento así, lo veo así, que hubo una explicación bien clara. Que la honra y la gloria sea para Dios. Oremos. Padre nuestro que su morada es en los cielos, agradecido estamos, Señor, y nos ponemos en su mano cada día, Padre, para que usted nos siga usando como su instrumento, Padre Santo. Ponemos, Señor, la feligresía en su mano, la audiencia, su familia de cada uno, Señor, pidiéndole, Señor, que su palabra quede en cada mente que ha estado presente escuchando su palabra, y que puedan entender que cuando usted habla, no hablas a todo, que nada más no es a una sola persona, que es a todo, para que todos vamos haciendo los arreglos correspondientes. En su mano no ponemos, Señor. Ponemos nuestra familia en su mano. Mire Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, todos sus familiares, Señor. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos también. Mire nuestro vecino, todas nuestras amistades, nuestro pueblo de Monción, la iglesia de Monción, la iglesia a nivel mundial la ponemos en su mano, Padre, para que usted nos ayude a entender, Padre, qué es lo que usted ha establecido que tenemos que prestarle atención. Aunque nos parezca que es sencillo lo que usted ha dicho, o como que no vemos mucha importancia, pero usted es el que sabe el por qué usted dirige y pone meta a cumplir. Usted es quien decide, Padre, qué hacer y qué no hacer. Gracias le damos, Padre. Quédese con nosotros en lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Mire su iglesia a nivel mundial, mire la humanidad, los concilios que están presentándolo a usted, pero quizás de manera no muy correcta, pero que usted le dé iluminación de su palabra y que todos podamos escuchar su voz y venir a redil, Padre Santo. Gracias le damos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga, Dios le guarde y que siga creciendo en el crecimiento espiritual. Bye bye, pasen todos feliz resto de este día.